Hola, que Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia Cristiana del Calvario. Sean todos bienvenidos a este su espacio donde se predica el mensaje de salvación. Hoy es jueves de Salmos, un jueves lluvioso aquí en la Ciudad de México. Espero que todos estén bien, que hayan regresado con bien a sus hogares, que Dios los bendiga. Los que estemos pasando quizá por algún momento difícil, pues también que Dios nos ayude, sea enfermedad o sea como se llame. La palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios fiel, que no es hijo de hombre para que miente y se arrepienta. Él lo que ha prometido, Él lo cumplirá en su palabra, en forma y tiempo. Así es que sigamos caminando con Él, que nuestro corazón tome aliento para continuar caminando en Cristo Jesús. Los saludo afectuosamente, esperando que todos estén bien. Que nuestro Dios Todopoderoso bendiga sus vidas, bendiga sus trabajos, bendiga sus familias, conceda cada una de las peticiones de su corazón. El mensaje o la reflexión bíblica de este jueves va a estar basada en el Salmo número 46. Si lo tiene, le pido que abra su Biblia ahí, si no, preste mucha atención. Le repito la cita, Salmo número 46. Salmo 46. Vamos a ver un par de versículos de este salmo y posteriormente, pues bueno, esperando que Dios así bendiga sus vidas a través de esta reflexión bíblica. Antes de ello, me gustaría orar por cada uno de ustedes, todos los que forman parte de aquí de la Iglesia Cristiana del Calvario. Deseo de todo corazón que Dios bendiga sus vidas y hasta donde lleguen estos videos, hasta donde lleguen este video, les invito que lo compartan a través de las redes sociales, que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, deseando y esperando que Dios traiga ese bálsamo, traiga nuevas fuerzas a cada oyente. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Bendícenos a través de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que forman parte de aquí de la congregación, a cada uno de los que han venido alguna vez, de los que han entrado, de los que han pisado este lugar. Rogamos que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque eres fiel. Gracias porque llegamos casi a la culminación de un día más y nos damos cuenta que tu fidelidad ha sido grande, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. Amén y amén. Salmo número 46 dice de la siguiente manera, lo leo para ustedes: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Versículo número 1 dice de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es un salmo escrito al músico, va dirigido a los hijos de Coré. Es un salmo sobre Alamot, el salmo número 46. Bien sabemos que no todos los salmos son del rey David. Hay algunos salmos que son de Salomón, de Moisés, algunos otros son de carácter anónimo, pero no todos los salmos son del rey David. Este salmo me llama mucho la atención, este primer versículo, diciendo el salmista y expresándose de la siguiente manera, diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Notemos que el salmista no se está refiriendo, bueno, se refiere a Dios, pero no está hablando en una forma singular, no está diciendo Dios es mi amparo. Él está diciendo Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Lo está haciendo en una forma plural. Y hay tres puntos aquí que me llaman la atención de este versículo. Número 1, dice el salmista que Dios es nuestro amparo, dice que Dios es nuestra fortaleza, pero también dice que Dios es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo. Dice el Salmo número 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un amparo precisamente es eso, es como un escondite, un lugar donde nos podemos refugiar. Dice la Biblia también que Dios es nuestra torre fuerte, que Dios es nuestro castillo. Cuando el hombre viene al conocimiento del Evangelio, cuando el hombre viene al conocimiento de la palabra de Dios, cuando el hombre pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz, como dice el evangelista Juan en su primer capítulo del Evangelio que lleva su nombre, mas a los que creen en su nombre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros venimos y pasamos a ser hechos hijos de Dios, nos podemos decir con plena seguridad y con plena confianza
que Dios es nuestro amparo, que Dios es el que nos va a cuidar, que Dios es el que nos va a proteger, que Dios es nuestro guardián, que Dios es nuestro compañero, que bajo la sombra, bajo las alas del Altísimo podemos estar totalmente seguros. El salmista lo está expresando de esa forma, haciéndole notar a la congregación, haciéndole notar a todo el pueblo, Dios es nuestro amparo. Dios nos va a amparar ante cualquier situación, por muy atípica que ésta se vea. Dios nos va a amparar aunque la situación, aunque la salud se vaya desgastando, Dios es nuestro amparo. Pero también dice el salmista que Dios es nuestra fortaleza. No solamente Dios es nuestro amparo, sino que también Dios es nuestra fortaleza. Recordando un texto bíblico que está igual en los profetas menores, Nahum 1:7 dice de la siguiente manera: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios es bueno, es nuestra fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. También el apóstol San Pablo mencionaba, el apóstol Pablo decía: en mi debilidad fuerte soy. Si bien recordamos aquel juez libertador llamado Sansón, un hombre que venía el espíritu de él y le daba una fuerza sobrenatural, en los últimos momentos de su vida, después de que había sido capturado y que lo raparon, que perdió la vista y que su cuerpo pues ya estaba totalmente desgastado, dice que empezó a mover las columnas de aquel lugar y murieron mucho más. Dios es el que nos da la fortaleza ante cualquier situación, por muy difícil que se vea, cuando ya nos quedamos sin fuerzas, cuando nuestro corazón se va desgastando, cuando nuestro corazón empieza a sangrar. Dios siempre es nuestra fortaleza. Dice el salmista: Dios es mi amparo, Él es el que nos va a amparar ante cualquier situación, pero también Dios va a ser nuestra fortaleza. Los mismos salmos nos dicen que Dios nos da fuerza o nos fortalece como nos da fuerzas como las del búfalo, fuerzas para seguir adelante, para enfrentar la vida. Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Jehová, Dios, Jesucristo es nuestra fortaleza. Pero también dice aquí el salmista que nuestro Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, un pronto auxilio, es decir, en el momento crucial, en el momento inesperado, en el momento donde no vemos por dónde sea la solución, donde en los lugares cuando llega el momento en el cual no veamos la esperanza, no veamos la salida, cuando el día se ve oscuro, cuando la tormenta nos llega al tope, entonces Dios es nuestro pronto auxilio, un auxilio inmediato, un auxilio que llegue en el momento crucial. En la carta a los Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar también el oportuno socorro, para alcanzar la oportuna misericordia. Oportuno, pronto. Aquí el salmista dice pronto auxilio, el autor a los Hebreos dice oportuno socorro. Quiere decir que Dios llega en el momento indicado, en el momento cuando no vemos la salida. Y mire, para ello podemos bien recordar cuando el pueblo de Israel sale de Egipto después de estar un tiempo en cautividad ahí, y sale de Egipto y va a esa tierra que Dios les había prometido. Llegó un momento en que, siendo ellos liderados por Moisés, llegan y está el mar enfrente, y atrás de ellos lo seguía Faraón y todo su ejército. Y la gente empezó a reclamarle a Moisés, diciéndole: para eso nos trajiste aquí, para matarnos de hambre, para morir en manos de nuestros adversarios y demás. Y no había salida para ellos, no había para dónde ir, no había para dónde correr. Muchos pensarían que morirían en manos de los fariseos, otros pensarían que morirían ahogados. Sin embargo, Dios es pronto a nuestro auxilio, a socorrernos, a ayudarnos. Dios nos da la fortaleza cuando las fuerzas se acaban. Dios abre caminos cuando ya no lo hay. Dios sacó agua de una piedra. Dios hizo llover maná de un cielo. Para Dios no hay nada que sea imposible. Si Él dijo, Él hará. Y Moisés tiene ahí un trato con Dios. Moisés llevaba una vara. Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dice: pues tengo una vara. Y entonces Moisés extiende su vara y el mar se abre y el pueblo pudo caminar en seco. Un hecho que hasta el día de hoy es recordado por los judíos, un hecho histórico, un hecho totalmente sobrenatural, y otro que muchos hemos vivido
momento de este tipo. Quizá no hemos visto un mar abierto hablando físicamente, pero sí Dios nos ha dado la respuesta cuando se terminan. Dios nos ha abierto puertas cuando las puertas se han cerrado. Dios ha abierto la ventana de los cielos, se ha enviado bendición hasta que sobre y abunda en nuestras vidas. Dios ha multiplicado nuestros recursos cuando los recursos también se han acabado, se han terminado. Dios nos ha sanado cuando hemos pasado por momentos de enfermedad y pensamos que ya no hay respuesta o que ya no hay sanidad para nosotros. Dios no conoce lo imposible. Dios ha restaurado. Dios ha hecho lo que no es, ha deshecho también lo que es, ha abierto puertas que nadie puede abrir, pero también ha cerrado puertas. Dios es pronto para escuchar nuestras oraciones. Dios está atento a cada una de nuestras súplicas. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, pero también Él es nuestro pronto auxilio. Y dice aquí el salmista, en las tribulaciones. Cuando pasamos por momentos inesperados, cuando vivimos infortunios, cuando pensamos que ya no hay solución, que ya no hay salida, Dios siempre va a ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Otro ejemplo muy claro, cuando el apóstol, Pedro, antes de ser el apóstol Pedro, siendo el discípulo de Jesús, cuenta los evangelios que estaban los discípulos dentro de la barca y Jesús se veía a lo lejos, pero la barca era golpeada por una fuerte tormenta. Quizás los discípulos pensarían aquella noche que iban a morir, pensarían que era el último día de sus vidas. Sin embargo, ven una luz a lo lejos y pensaron que era un fantasma. Y Jesús se acerca caminando sobre la mar. Pedro le dice, si eres tú, pues di que yo camine. Y Jesús le dijo, ven, camina, ven, sígueme, ¿verdad? Y Pedro empezó a caminar sobre la mar. Llegó un momento en que Pedro empezó a titubear, empezó a dudar y se hundió. A pesar de que Pedro se hundió, a pesar de la duda, a pesar de la inseguridad del mismo Pedro, a pesar de que Pedro volteó atrás y empezó a ver todo lo que estaba pasando y se empezó a hundir, Jesús estuvo siempre atento para hacer su pronto auxilio, extendió su mano y lo rescató del fondo de la mar. Tal y como lo dice el Salmo 103, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero 7 veces también será levantado. Muchas veces caemos, fallamos, erramos en el blanco, pero Dios está con nosotros, Dios está siendo nuestro amparo, Dios estará siendo siempre nuestra fortaleza, Dios estará siempre siendo nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y me llama mucho la atención lo que enseguida dice el salmista. En el versículo número 2 de este Salmo 46, el salmista dice, por tanto, y tiene ahí una coma, dice, por tanto, no temeremos. Y empieza a decir el salmista una serie de acontecimientos que jamás en la historia de la humanidad se han visto. Número uno dice el salmista, por tanto no tendré miedo, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Yo creo que ese acontecimiento no lo hemos llegado a ver, pero sería un cataclismo impresionante. Dice, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Hemos visto terremotos, sí, lo hemos visto, pero ojo, hemos visto terremotos fuertes aquí en nuestro país, aquí en la Ciudad de México. En México hemos visto terremotos, hemos visto en otros países también cómo han sucedido diferentes tipos de terremotos con diferentes tipos de escalas, pero jamás ha temblado como tembló cuando murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, tembló toda la tierra. Fue un terremoto impresionante, pero dice aquí el salmista, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, tierra sea removida, yo no tendré miedo, porque Dios es mi amparo, porque Dios es mi fortaleza y porque Él será mi pronto auxilio. Y dice también el salmista, y se traspasen los montes al corazón del mar. Yo creo que no hemos visto un cataclismo de esta naturaleza. Y si aún así pasara, como dice el salmista, dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, dice, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas
del Altísimo. Menciona una serie de cataclismos hasta el versículo número 3, el salmista en el Salmo 46. Dice, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. Yo creo que estos cataclismos no los hemos visto, estos acontecimientos sobrenaturales no los hemos vivido, no sé si los lleguemos a vivir o no, pero aún así, si los llegáramos a vivir, tenemos que estar firmes y seguros, convencidos de que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza y que Dios es nuestro pronto auxilio. En el versículo número 6 menciona algo: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Y en el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Me llama mucho la atención porque no solamente en este salmo, sino en algunos otros salmos y en algunas otras partes de las Sagradas Escrituras mencionan esta misma frase: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y el nombre de Jacob significa usurpador. Entonces, ¿Dios es un Dios de usurpadores? Pues la respuesta la encontramos en el Nuevo Testamento y podemos ver en Romanos. Mas Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros en que, siendo aún pecadores, es decir, a este tiempo, aunque aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nuestro refugio, entonces, sí es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es Dios, ese Dios poderoso, ese Dios es nuestro amparo, ese Dios es nuestra fortaleza y ese Dios es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Venir y ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Él es el único que puede hacer, fíjese bien en el versículo 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Dios puede cesar una guerra como puede desatar una guerra. Dios puede cerrar los abismos y las cataratas de los cielos para que cese un diluvio, pero Dios puede abrir las cataratas de los cielos para que se derrame un diluvio aún en este siglo XXI. Venir y ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Dios puede hacer que se nos derrame una enfermedad incurable. Dios puede sanar cualquier enfermedad, por muy difícil que ésta sea. Debemos de aprender que Dios es un Dios totalmente soberano, que aún las hojas de los árboles no se mueven si no es por la voluntad de Dios. Dios puede hacer cesar una guerra, Dios puede inhabilitar también una guerra, Dios puede bendecirnos de una forma sobrenatural, Dios también puede hacernos pasar por un desierto por el cual nunca hayamos pasado, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y el versículo 10 dice el salmista que estemos quietos, dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Es muy difícil, muy difícil poder conservar la paz cuando estamos en un periodo de guerra, cuando estamos atribulados, cuando estamos desesperados, cuando pasamos por la enfermedad, cuando pasamos por escasez, cuando pasamos por problemas, cuando los días son negros, cuando los días son oscuros, cuando no nos salen las cosas como las hemos planeado, como las pensamos, como las imaginamos. Es muy difícil mantener la paz. La Biblia dice, y Jesús nos dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Sin embargo, siempre el Espíritu Santo va a estar ahí para consolarnos, para redarguirnos y para llenarnos también de la paz que sobrepasa todo entendimiento humano y todo entendimiento carnal. Por eso dice aquí el salmista que estemos quietos, que conservemos la paz, aunque se bramen y se turben las aguas. Conserva la paz aunque la tierra sea removida. Conserva la paz aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Conserva la paz aunque pases por un periodo de guerra. Conservemos siempre la paz y estemos siempre quietos. Y dice el salmista: y conocer que yo soy Dios. Dios hablando al salmista le dice: estate quieto aunque pases por la peor situación que nunca te hayas imaginado. Debes de estar quietos, debes de estar en paz, debes de dejar
que sea el Espíritu Santo el que actúe, debemos de permitir que sea Dios el que intervenga en la situación, y dice, y conocer que yo soy Dios. Nosotros no podemos hacer el trabajo de Dios. Dios es el único que puede transformar la vida del hombre. Dios es el único que puede restaurar la vida del hombre. Dios es el único que a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, puede perdonar los pecados de la humanidad. Debemos de aprender y de conocer que Él es Dios y que Él es capaz de hacer cualquier cosa. Él es capaz de sanar, Él es capaz de proveer, Él es nuestro guerrero, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es todo para nosotros. ¿De qué otra forma vamos a poder conocer el poder glorioso de nuestro Dios si no es cuando pasamos por momentos de tribulación? El pueblo de Israel, en su peregrinaje que tuvo en el desierto después de salir de la tierra de Egipto, de haber cruzado en seco por el mar y estar teniendo ese peregrinaje en el desierto, tuvieron hambre y conocieron la provisión de Dios en cómo Dios les envió maná del cielo. Tuvieron sed y conocieron y vieron con sus propios ojos y bebieron de un agua que salió de la roca. De igual manera nosotros hemos conocido el poder de Dios. Todos hemos tenido alguna experiencia con Dios, y si es tu caso que no conozcas de Dios, que no conozcas de Jesucristo, que este video llegue a tu vida, conoce que Él es Dios. Acércate a Dios, que Él tiene misericordia y su amor es inmenso para ti. Y dice, y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y finalmente el salmista termina en el versículo número 11, como dice en el versículo número 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios poderoso. No es hijo de hombre para que miente y se arrepienta. Muchas veces nuestra situación, nuestra condición, el hombre llega a pensar, es que ¿cómo me voy a acercar a Dios si mi vida es nefasta, si mi vida está podrida, si he pecado, si he fallado, si he deshonrado a Dios? ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jacob no fue un hombre perfecto, su nombre significa usurpador. Sin embargo, es nombrado, y como lo describe aquí el salmista, nuestro refugio es el Dios de Jacob, de ese hombre usurpador que lo perdonó, que lo restauró, que vio una escalera y que ahora es contado. Nuestro Dios nuestro refugio es el Dios de ese Jacob. Refugiémonos en el Dios de Jacob. Pasemos por lo que pasemos, que sea Dios nuestro amparo. Pasemos por lo que pasemos, que Dios sea también nuestra fortaleza. Pasemos por lo que pasemos, esperemos en Dios, porque Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él está con nosotros como poderoso gigante. Finalmente les comparto uno de mis textos favoritos de las Sagradas Escrituras, que está en el primer libro del Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 1, versículo número 23, se los dejo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es una promesa, Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se ve oscura la situación, se ve muy difícil el caminar, las cosas no nos han salido como las hemos planeado. Hemos orado, hemos pedido a Dios y no vemos la respuesta a lo que hemos orado, a lo que hemos solicitado. Pero descansemos con la plena convicción y con la plena seguridad de que Dios es con nosotros, que nuestro refugio es el Dios de Jacob, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza y que Dios es también nuestro pronto auxilio. Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia Cristiana del Calvario. Los seguimos invitando a nuestras reuniones de forma presencial todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Tenemos actividades en el mes de septiembre, esperando verlos y que podamos participar de ellas mismas. Y bueno, estamos aquí, cualquier cosa que se ofrezca, aquí estamos. Sean todos bendecidos, que pasen una excelente noche
y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches.